Muy buenos días, siendo las 9 de la mañana del día 24 de diciembre del año 2024, se hace presente a través de la plataforma Google House Meet la señora juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la continuación de la audiencia de prolongación de impedimento de salida del país, solicitado por el fiscal provincial Álvaro Bernardo Rodas Farro, contra el acusado Marco Antonio Piscoche Vargas, a quien se le atribuyen la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Muy buenos días, señora magistrada Carmen Milli Panaqué, abogada fiscal adjunta del despacho, con los demás datos ya generados en autos. Gracias. Defensa técnica. Muy buenos días con todos. Defensora pública, Peggy del Pilar, EFI Panaqué, con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Gracias. Gracias. Estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta plataforma virtual, declaramos instalada la presente audiencia y conforme al íter procesal corresponde la emisión de la resolución número 2. Lima, 24 de diciembre del año 2024, autos vistos y considerando primero, que conforme se verifica del ingreso signado con el número 53.529-2024, de fecha 20 de diciembre del 2024, el representante del Ministerio Público, Álvaro Bernardo Rodas Farro, formula requerimiento escrito de prolongación de plazo de impedimento de salida del país contra el procesado Marco Antonio Piscoche Vargas, a quien le atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal, falsificación de documentos, falsedad ideológica o hecho activo genérico propio, así como el lavado de activos en agravio del Estado. Para fundamentar dicho requerimiento, sostiene el representante del Ministerio Público que la investigación que se gestó contra el citado procesado se circunscribe a que, con motivo de la noticia criminal que habría procedido del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado Internacional de la Policía Nacional del Perú, se tomó conocimiento de la existencia de una organización criminal que operaba en red en el Estado peruano y que estaba dedicada al tráfico ilícito de migrantes, estructura criminal que provenía de documentación fraudulenta a nacionales peruanos, con la finalidad de que salieran del Perú vulnerando la ley de migraciones, con la única finalidad de que los migrantes llegaran a los Estados Unidos de Norteamérica y se quedaran. Agrega que esta información que tomó conocimiento se verificó y a través de la Unidad de Prevención de Fraudes de la Sección Consular y del Departamento de Investigaciones Internacionales de la Oficina Regional de Seguridad de la Embajada de América, se iniciaron primero acciones de inteligencia, así como una investigación preliminar llevada a cabo por el despacho fiscal, lográndose identificar a las organizaciones criminales de carácter transnacional especializadas y dedicadas al tráfico de migrantes con presencia en más de un estado. Entre ellas se logró identificar la organización criminal que operaba en red y que se había constituido en la República del Perú denominada Embajadores. Agrega que el fundamento de su alianza estratégica de esta organización criminal radicaba en un trabajo especializado, en que se desarrolló un actuar en red de manera conjunta, coordinada y vinculada por una persona denominada hombre clave, que fue identificada precisamente como el procesado de autos, actualmente el líder de la organización criminal Embajadores, que más adelante, agrega la representante del Ministerio Público, habría tenido una participación activa en los 5 delitos que le atribuye el representante del Ministerio Público, actividades ilícitas que se habrían desarrollado por varios años y que habrían permitido pues que trabajen en red de organizaciones criminales conformadas por los embajadores, integrada por peruanos y operaban en el Perú, los Coyotes, conformada por ciudadanos mexicanos que actuaban en México,
y los levantadores conformados por ciudadanos mexicanos que operaban en Estados Unidos. Cada uno de ellos conocía a la perfección la tarea que debía cumplir y contaban con recursos humanos, económicos y logísticos para ejecutar el proyecto criminal común. Es así que la representante del Ministerio Público señala que en el presente caso se habría producido un sinnúmero de hechos ilícitos que se le atribuyen a esta organización criminal, habiéndose pues efectuado la salida de 13 menores del interior del país, atribuidos precisamente al procesado de autos, teniendo en consideración que el periodo en que se habría gestado esta organización criminal tendría un lapso de tiempo entre el año 2008 al 2020 en que se produjo su desarticulación por parte del personal policial, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio Público. Por lo que considera la representante del Ministerio Público que estando a puertas de la emisión de un pronunciamiento final, esto es la emisión de una sentencia que determine la participación o no del citado procesado, debe ampararse su requerimiento de prolongación de plazo de impedimento de salida del país, máxime si se tiene en consideración que los extremos relacionados al peligro todavía se mantienen en el presente caso y aun cuando se haya producido una cesación de prisión preventiva por parte de la primera sala penal de apelaciones nacional, considera que al haberse dictado una comparecencia simple es necesario que se asegure la permanencia del citado procesado dentro del proceso penal, entre otros argumentos registrados en el sistema de auto. Segundo, corrido traslado a la defensa técnica del citado procesado, manifestó en contraposición a los argumentos desarrollados por la representante del Ministerio Público que el requerimiento formulado por el Ministerio Público no presenta características de excepcionalidad. Al contrario, las afirmaciones que ha desarrollado la representante del Ministerio Público respecto de la realización de las audiencias que se vienen llevando a cabo en la etapa de juzgamiento en las fechas 15 de agosto, 16 de agosto, 17 de agosto, 19 de agosto y 11 de diciembre del 2024, no se evidencia que su patrocinado haya frustrado la realización de las audiencias, ni tampoco que éstas no se hayan producido, toda vez que si se remite el juzgado a los audios correspondientes, se puede verificar que se ha producido la realización de diligencias durante ese lapso de tiempo, por lo que en ese sentido considera que su patrocinado no se va a sustraer a la persecución penal, al contrario, tiene una carga familiar que consta de 2 hijos, una mayor de edad y uno menor de edad, y que esto se encuentra debidamente respaldado en el informe social 29-2024, a través del cual se determina precisamente no solo la carga familiar que afronta, sino adicionalmente que tiene una madre que tiene precisamente problemas de salud y en ese sentido pues está verificando la existencia de sometimiento a la persecución penal. Es más, refiere que el procesado dentro del establecimiento penitenciario ha venido desarrollando actividades laborales con el propósito de que su carga familiar no se vea afectada por su reclusión, por lo que al tener en cuenta además que su pasaporte ha vencido, pues no se encuentra vigente, es evidente que no podría determinarse que su patrocinado a prima facie va a abandonar el país, entre otros argumentos registrados en el sistema de auto. A su turno se corrió traslado a la representante del Ministerio Público, la misma que manifestó que en el presente caso no se ha señalado que las audiencias no se hayan llevado a cabo, sino que éstas no se han realizado en los tiempos que fueron estimados por el órgano colegiado. Además de ello, se debe tener en cuenta que se encuentra a puertas de la emisión de un pronunciamiento respectivo, por lo que se ratifica en los argumentos inicialmente vertidos. Finalmente, la defensa técnica del procesado manifestó que debe tenerse en consideración que no ha existido exhortaciones de parte del juzgado colegiado a efecto de que se pueda determinar que su patrocinado no viene cumpliendo con acudir a cada una de las citaciones
que están establecidas en el presente proceso penal. Asimismo, debe tenerse en consideración que ha acudido inclusive a audiencias vinculadas a extinción de dominio en la que se le viene emplazando, sumado al hecho de que tiene hijos de los cuales depende y depende la manutención de los mismos, la actividad que éste desarrolle, y tiene una madre enferma por la cual velar, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Finalmente, se corre traslado al procesado a efecto de que haga uso de su derecho de defensa material, el mismo que manifestó que viene participando en todas las audiencias en que ha sido citado, no tiene un pasaporte vigente y no tiene intención de abandonar el país, entre otros argumentos que han quedado registrados en el sistema de audio. Sobre el particular, cabe precisar que cuando nos referimos al impedimento de salida del país, no podemos dejar de considerar que el artículo 295 del Código Procesal Penal ha establecido que durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de la libertad mayor de 3 años resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar al juez expida contra el imputado una orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que le fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo importante. Inciso 2, el requerimiento será fundamentado y precisará el nombre completo y demás datos necesarios de la persona afectada e indicará la duración de la medida. En ese sentido, debemos establecer, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el legislador, que la Constitución en el inciso 2, numeral 11, establece que toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él, salvo limitaciones por mandato judicial. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que la facultad de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo del jus movendi et ambulandi. Esto es, supone la posibilidad de desplazarse con autodeterminación en función de las propias necesidades y aspiraciones personales a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de este cuando así se desee. Sin embargo, cuando una de las formas en las cuales se puede limitar esta libertad de tránsito de una persona está constituida por el mandato judicial de impedimento de salida del país, este se adoptará en tanto resulte indispensable para los fines del proceso y siempre que sea necesaria una limitación más intensa de la libertad personal. Asimismo, se tiene que el máximo intérprete de la Constitución ha establecido ciertos lineamientos ajustados al principio de proporcionalidad que se deben tener en consideración cuando se dicta un mandato de impedimento de salida del país, los cuales tienen que estar ajustados al principio de proporcionalidad que se ha de tener presente por parte de los órganos jurisdiccionales al momento de dictar tal medida coercitiva de carácter personal, los mismos que sirven como garantías mínimas para la persona a la cual se le va a imponer. Para el Tribunal Constitucional, el impedimento de salida del país es una medida de coerción adicional a la comparecencia con restricciones, pues si bien no supone la posibilidad absoluta de evitar el peligro de fuga, lo hace más difícil y por ende lo disminuye, y además de que hará más complicada la intención del imputado de salir del país. Asimismo, es necesaria su imposición en los casos en que exista un riesgo no grave de fuga o de perturbación de la actividad probatoria, puesto que la comparecencia restringida permite mantener en libertad al imputado, pero no garantiza su presencia ni la efectividad de las sentencias. En ese sentido, teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial que se cierne en torno al impedimento de salida del país, debemos considerar si para el presente caso la representante del Ministerio Público ha cumplido desde la perspectiva formal con presentar el mismo dentro de los plazos que establece el ordenamiento jurídico. Así tenemos que, conforme al ingreso 53.529-2024, la representante del Ministerio Público hace mención a un requerimiento de prolongación de plazo de impedimento de salida del país, el cual tiene como fecha de ingreso el 20 de diciembre del 2024.
por lo que si tenemos en consideración la resolución emitida por este órgano jurisdiccional que impuso un plazo inicial de 4 meses para el citado procesado, el mismo que tendría como fecha de vencimiento el 27 de diciembre del 2024, advertimos que desde la perspectiva formal se ha cumplido con la presentación del requerimiento antes de su vencimiento. Adicionalmente a ello, se debe analizar el estado de la causa a fin de determinar lo que se ha señalado ya en el artículo 295 del Código Procesal Penal precedentemente oralizado. Esto es, los criterios relacionados a la indispensabilidad de la dación de la medida. Para ese efecto, este órgano jurisdiccional ha tenido a la vista los actuados relacionados al requerimiento acusatorio, el mismo que fue ingresado por la representante del Ministerio Público el 11 de enero del 2024, habiéndose dictado el auto de enjuiciamiento a través de la resolución número 36 con fecha 15 de julio del 2024, a partir de la cual se vienen desarrollando las actividades vinculadas a llevar adelante el juzgamiento contra el citado procesado respecto de la presunta comisión de los delitos de organización criminal, falsificación de documentos, cohecho, así como el delito de lavado de activos, conforme se ha indicado precedentemente. Por lo que si tenemos en cuenta que en nuestro país, así como en varios países de la región, para efecto de llevar el juzgamiento de una persona, es indispensable que éste comparezca a las audiencias que ha programado el órgano jurisdiccional y teniendo en cuenta que la defensa del procesado no ha desconocido que su patrocinado haya tomado conocimiento de la realización de cada uno de estos actos procesales y que haya acudido a los mismos, es evidente que esta judicatura debe considerar, para efecto de someter al citado procesado a las resultas del proceso penal que se cierne respecto del mismo, a una medida menos intensa, esto es, a un impedimento de salida del país que debe ser prolongado por 4 meses adicionales, teniendo en consideración que las partes en acto de audiencia han señalado que ya se ha finalizado precisamente la actividad probatoria, se encuentra pendiente únicamente realizar el examen de los acusados, etapa determinante que nos permite considerar que es necesario que el procesado se encuentre sometido a la persecución penal y se pueda dictar la resolución que corresponda por parte de quien tiene a cargo el juzgamiento del mismo. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que para efecto de la sustentación de la necesidad de prolongar el impedimento de salida del país, la representante del Ministerio Público hace mención a que es necesario que el citado procesado se encuentre sometido a una medida como es el impedimento de salida del país prolongado, toda vez que aún falta llevarse a cabo el examen de una testigo impropia que habría tenido vinculación sentimental con el citado acusado, habiendo indicado que la declarante Juárez Jiménez pues tendría todavía la posibilidad de poder declarar en el estadio pertinente. En ese sentido, considera este órgano jurisdiccional que al haberse señalado que ya se habría concluido, en este caso, la actividad probatoria y estando a que únicamente es necesario llevar a cabo la etapa final del proceso penal y en específico del juicio oral, pues debe considerarse precisamente que debe mantenerse, en este caso, el impedimento de salida del país para el citado procesado, teniendo en cuenta que debe comparecer a la etapa de juzgamiento a fin de que pueda ser testigo de lo que se está indicando respecto de su juzgamiento, así como la defensa técnica pueda articular los mecanismos de defensa que le asisten al citado acusado dentro del juicio oral. Asimismo, debe tenerse en cuenta, para efecto de determinar si la medida de impedimento de salida del país cumple las exigencias del test de proporcionalidad, que se analice precisamente conforme lo establece el artículo 253 del Código Procesal Penal,
si es que la medida resulta siendo idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Al respecto, consideramos que en el presente caso, aun cuando la representante del Ministerio Público haya señalado que esto ya fue objeto de debate, al momento de la emisión de la primera resolución que dispuso el impedimento de salida del país para Marco Antonio Piscoche Vargas, es necesario determinar cuándo se prolonga el plazo de impedimento de salida del país, si a la fecha subsisten estos tres subprincipios relacionados a la proporcionalidad de la medida. A criterio de este órgano jurisdiccional, si subsisten, toda vez que resulta siendo idónea la medida, en tanto se erige como un medio para alcanzar una finalidad, es decir, someter al procesado dentro del territorio nacional hasta que se determine su situación jurídica, esto es, se determine si ha tenido o no participación en los hechos imputados por la representante del Ministerio Público o si por el contrario corresponde imponerle una absolución respecto de los cargos atribuidos. En tanto ello se erija como un medio para alcanzar una finalidad que es el esclarecimiento de los hechos, consideramos que la medida resulta siendo idónea. Asimismo, la medida resulta siendo necesaria en tanto no existen otros medios que tengan la misma eficacia que la medida de impedimento de salida del país para efecto de poder establecer el sometimiento dentro del territorio nacional al citado procesado. Más aún teniendo en cuenta que en los hechos que vienen siendo objeto de imputación por parte del representante del Ministerio Público, se hace mención a que éste habría ostentado la calidad de líder de una presunta organización criminal dedicada precisamente a realizar actividades al margen de la ley para efecto de lograr el ingreso o la salida de ciudadanos fuera del país con el propósito de obtener ganancias económicas que le habrían permitido luego adquirir determinados bienes, por lo que también vendría siendo objeto de procesamiento por el delito de lavado de activos. En ese sentido, teniendo en consideración que el impedimento de salida del país está dentro del catálogo de las medidas menos intensas, toda vez que se impone cuando las penas son no menores de 3 años. En el presente caso estamos refiriéndonos, conforme lo ha indicado la representante del Ministerio Público, a una serie de delitos por los cuales se ha peticionado una imposición de pena en aplicación de concurso real de delitos de 35 años de pena privativa de la libertad, conforme lo ha indicado la representante del Ministerio Público, siendo que de la verificación del requerimiento acusatorio se tiene que se habría propuesto por el delito de organización 15 años, por el delito de falsificación de documentos y alternativamente falsedad ideológica 3 años, por el presunto delito de cohecho 4 años y por el presunto delito de lavado de activos 10 años. Por lo que en ese sentido se encuentra dentro de los márgenes permitidos por el artículo 295, ya que estamos dentro de penas que se prevén para efecto de determinar el impedimento de salida del país, sumado al hecho de que su propia defensa técnica ha asegurado en acto de audiencia que su patrocinado no va a abandonar el país, pues tiene carga familiar, y porque adicionalmente a ello su pasaporte se encuentra vencido, por lo que en consonancia con lo que ha establecido su propia defensa técnica, es evidente que esta prolongación del plazo sí resulta siendo una medida necesaria a efecto de lograr determinar el esclarecimiento de los hechos. Ello teniendo en consideración que, conforme ha sido aludido en acto de audiencia, la primera sala de apelaciones nacional emitió la resolución 6 del 30 de julio del 2024, a través de la cual dispuso revocar la resolución número 2 del 4 de junio del 2024 y reformándola declaró fundado el cese de prisión preventiva seguida contra Marco Antonio Piscoche Vargas, disponiendo su inmediata libertad. Ello en razón a que el legislador emitió el decreto legislativo 1573, publicado en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 5 de octubre del 2023, a través del cual modificó varios artículos del Código Penal, entre ellos el artículo 303A del Código Penal, que
eximía de responsabilidad penal a la persona que facilitara el ingreso o reingreso ilegal o el tránsito irregular en el país. Por lo que, si tenemos en cuenta que por el principio de legalidad debe encontrarse prevista la conducta antes de la realización de la misma, y si tenemos en consideración que fue el propio legislador a través del decreto legislativo 1573 el que dejó de considerar que constituía delito la facilitación del ingreso, reingreso o el tránsito irregular en el país de otra persona, es evidente que la primera sala de apelaciones nacional, en consonancia con las normas vigentes al momento de la dación de estos hechos, pues debe aplicarlas y ha dispuesto el cese de la prisión preventiva contra el mismo, pues el Ministerio Público habría formalizado investigación preparatoria por el delito de tráfico de migrantes en su forma agravada, y en mérito a ello es que se dictó un mandato de prisión preventiva. Por lo que en ese sentido, teniendo en consideración que a la fecha el procesado goza de una comparecencia simple conforme a la resolución 6 del 30 de julio del 2024, no resulta incompatible la dación del impedimento de salida del país por 4 meses más, toda vez que es necesario la dilucidación de su situación jurídica en el estadio correspondiente. Finalmente, consideramos que la medida resulta proporcional en sentido estricto, toda vez que de un lado debe considerarse la afectación de los bienes jurídicos tutelados, esto es, en el delito de organización criminal, la tranquilidad pública, y de otro lado, el bien jurídico tutelado, libertad de tránsito, que le asiste al citado procesado, por lo que, teniendo en consideración que nuestro ordenamiento jurídico no solo consta de reglas, sino también de principios, debe optimizarse precisamente a favor del colectivo social el bien jurídico tranquilidad pública, sacrificando la libertad de tránsito del procesado Piscoche Vargas en aras de poder determinar en el estadio pertinente su situación jurídica respectiva. Razones por las cuales considero que debe prolongarse el plazo de impedimento de salida del país por 4 meses adicionales, debiendo extenderse los mismos desde el 27 de diciembre hasta el 26 de abril del año 25, la medida, para lo cual deberá ponerse en conocimiento de la autoridad migratoria la emisión del presente pronunciamiento bajo responsabilidad funcional. Razones por las cuales el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar fundado el requerimiento de prolongación de plazo de impedimento de salida del país solicitado por la representante del Ministerio Público contra Marco Antonio Piscoche Vargas, con DNI 072-65381, de 52 años de edad, natural de Lima, sexo masculino, estado civil divorciado, nacido el 18 de junio del 71, hijo de Benjamín y Fortunata, por el plazo de 4 meses adicionales desde el 27 de diciembre del 2024 hasta el 26 de abril del 2025, debiendo ponerse en conocimiento la presente resolución a la autoridad migratoria para los fines que con. Sobre lo resuelto, señorita fiscal. Conforme. La defensa técnica. Interponemos recurso de apelación, doctora. Bien, se tiene por interpuesto el recurso de apelación, debiendo fundamentarlo dentro del plazo de ley, bajo apercibimiento de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo. Se da por culminada esta audiencia a las 9 de la mañana con 29 minutos. Buenos días. Buenos días, doctora. Luego.